Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ok. Nos quedamos en la clase pasada, ¿verdad? Y vamos a ver, nos quedamos en como ladrón. Si no te arrepientes, vimos el arrepentimiento, vendré a ti, ¿verdad? ¿Cómo? Ladrón. Como ladrón, ¿verdad? ¿Por qué el Señor pone la figura del ladrón? ¿Por qué le dice a la iglesia de Sardis que si no se arrepiente, vendrá a él como un ladrón? ¿Verdad? Vendrá, o sea, con sus medidas, silencioso, para poder, como hace un ladrón, Así. daño, ¿no? En su momento. Sin avisar, ¿no? Sin avisar, más bien. Así es. Arrebatarle la vida sin avisar, por lo cual es- Venir en cualquier momento, cuando menos se lo esperen, ¿verdad? Llegar ahí y estar ahí presente, ¿verdad? Y fíjense la sabiduría del Señor, por eso, como les decía, es importante conocer la historia. Y el Señor también a través de esto está haciendo referencia a su historia, la historia de la ciudad de Sardis, ¿sí? Sardis, recordemos que había caído ya 2 veces. ¿Por qué? Por no velar, ¿sí? Entonces el Señor le dice, como ladrón. ¿Cómo entra un ladrón en la noche? ¿Cómo conquistaron Persia y Grecia esa ciudad en la noche? Igual. Y vinieron así, de noche, sigilosos, ¿verdad? Y los conquistaron sin que pusieran resistencia. Lo mismo sucede aquí y el Señor le está hablando. Si no te arrepientes, voy a venir en cualquier momento, en el momento que menos te lo esperes. Como no estás vigilante, como estás perezoso, como aquellas ocasiones cuando caíste 2 veces, así te voy a caer a ti, ¿sí? Y eso es la parte que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Algunos hacen referencia a esta parte de como ladrón en el sentido del arrebatamiento de la iglesia, pero la verdad que el contexto no puede aplicarse a eso, porque el contexto más viene como una disciplina, ¿sí? Si no te arrepientes, vendré a ti como ladrón en la noche, ¿verdad? Y el arrebatamiento no es un momento de juicio, es un momento de bendición para la iglesia. Nosotros, la iglesia está esperando el arrebatamiento, la iglesia está expectativa del arrebatamiento. Entonces estos teólogos no sé en qué se estén apoyando para decir que el Señor le está diciendo, pues vendré como ladrón, o sea, está hablando del arrebatamiento, ¿no? Y nada tiene que ver en este caso. El caso de Tiatira, ¿verdad? Estaba sin vigilar su vida espiritual, se habían confiado y estaban durmiendo. Algo muy similar dice el Señor en Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24. Perdón, es Sardis, no es Tiatira. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 51. Mateo 24. Versículos 42 al 51. Ok, San Mateo capítulo 24 del 42 al 51. Dice: Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está haciendo referencia, ¿verdad?, a su venida, el siervo real y el siervo malo, ¿no? Pero como dice, igual, en el momento que no lo esperas vendré, ¿sí? En un momento que puede ser hoy, Sí, un ratito. al ratito,
Puede ser mañana, puede ser el lunes, no sé, no sabemos, pero en cualquier momento el Señor puede venir. Y aquí es lo que le está diciendo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? En cualquier momento voy a traer juicio sobre ustedes si no se arrepienten. O sea, el juicio puede pararse mediante el arrepentimiento, pero una vez ejecutado el juicio, va a ejecutarse, aunque se arrepientan. Ya después vendrá la restauración. Pero el Señor le está diciendo, si te arrepientes antes de que aplique el juicio, ya estuvo. Alexis. Pero si te arrepientes después de que aplique el juicio, bueno, vas a sufrir las consecuencias. Fíjense, el texto en esto que leímos en cuanto al siervo malo, en la Biblia textual y en la Nueva Traducción Viviente, es un poquito más fuerte lo que habla con el siervo malo, dice. Cuando dice, porque tal sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Fíjense lo que dice el original. Y cortará al sirviente en pedazos. Así dice el original. Y cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En este lugar habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, la palabra en el original es más fuerte. Realmente lo que dice es eso. Dice lo cortará en pedazos. Es algo más fuerte todavía de lo que lo estamos leyendo, a causa de cuando alguien, ¿verdad?, se dice siervo del Señor y hace otras cosas de lo que el Señor dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 16 versículo 15 también nos habla de esto. Apocalipsis capítulo 16 versículo 15. Apocalipsis 16 versículo 15. Sí. ¿Ya están? Apocalipsis 16:15 dice: He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí está, ¿verdad? Yo vendré como. ¿Cuándo? Dice: Yo vendré como ladrón. ¿Y después qué dice? Después de que dice yo vendré como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Ah. Es que en otra traducción, perdón, lo traducen. Miren, dice, yo veré como un ladrón cuando nadie lo espere. Cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su copa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿Sí? El Señor ahí está hablando claramente, hermanos. Como digo, hay citas bíblicas que ahorita no la traje, pero hay una cita bíblica en Mateo donde dice que en la venida del Señor algunos se alejarán avergonzados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están caminando rectamente en el camino del Señor, ¿verdad? Y la venida del Señor es una venida fuerte, y es una venida expectante, y es una venida de santidad. Entonces los que han nacido de nuevo anhelan la santidad. Entonces cuando el Señor venga en esa gloria de santidad, los que anhelamos la santidad seremos transformados, pero los que en ese momento la santidad del Señor los va a redarguir tremendamente, y algunos van a decir, he estado haciendo eso, y se van a alejar. He estado haciendo mal, no he estado rectamente, he sido un deshonesto, un hipócrita, no sé, ¿verdad? Vendrán muchas cosas en ese momento. Entonces el Señor nos advierte en varias pasajes acerca de esto, de que su venida será así, de repente, ¿verdad? Ya sea para juicio de la iglesia o su retorno por la iglesia, ¿verdad? En ambos venidas del Señor será como ladrón. No sabremos en qué momento, en qué instante el Señor llegará, ¿verdad? Pero como dice en Mateo, si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, ¿verdad?, a saltar su casa, estaría presente y estaría poniendo toda la seguridad posible, ¿verdad?, para que no entre el ladrón. Lo mismo dice, deben de hacer ustedes con mi venida. Si yo ya les prometí que voy a regresar, es un hecho que voy a regresar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar bien preparados para esa venida gloriosa del Señor. ¿Por qué? Porque será, para la iglesia será algo así.
será un abrir y cerrar de ojos. Abrir y cerramos, ya, nos fuimos. Estábamos, ahora no estábamos. Ahora no estábamos. Ahora no estábamos. Y qué difícil será para aquellos que, conociendo la verdad, ese abrir y cerrar de ojos no les afectó nada. Sí, Y se no, quedarán no. aquí. Y se quedarán, ¿verdad?, a vivir el tormento, la gran tribulación, que eso será terrible. Eso en el arrebatamiento, ¿verdad?, que nos quedemos, será algo terrible. No sé si algún vio la película del Remanente, ¿verdad? Sí, Cómo sí. se quedan algunos. Bueno, esa película se quedó cortísima a lo que va a ser la gran tribulación realmente. Va a ser algo tremendo. Entonces, hermanos, pero aquí en Sardis, les repito, no nos está hablando del arrebatamiento, nos está hablando de un juicio inminente, que el Señor puede ejecutarlo sobre la iglesia. Hoy en día hay iglesias que se están secando a causa de su vida light. ¿Sí? Hay iglesias que en un momento fueron sanas, que en un momento fueron iglesias espirituales, ¿verdad? Bien en el Señor, y que iban caminando bien, pero de repente se desviaron, se fueron tras otras cuestiones, y hoy en día ha venido juicio sobre esas iglesias. Tarde o temprano el Señor ejecuta un juicio sobre unas iglesias, ¿verdad? Algunos, el juicio es cuando son su iglesia. Recordemos, cuando es la iglesia del Señor, Él aplica juicio. Cuando no es la iglesia del Señor, el Señor ni se mete. No es su iglesia. Ni la pela. Ni la pela. Por eso vamos a ver que hay iglesias con Que sí. estafadoras y etcétera, ¿verdad? Y que crecen y crecen y crecen. Y bueno, ¿cuándo va a venir el castigo del Señor sobre ellos? Y dice, pues es que no son mías. Esa iglesia nunca ha sido mía. Esa es la respuesta. Sí. Esa iglesia nunca es mía. El Señor dice, yo castigo y reprendo a los que son míos, pero a los que no son míos, yo no los castigo. Yo los voy a castigar en el juicio. Un padre a un hijo, ¿no? Así es. Un padre a un hijo lo está castigando, lo está premiando, lo está recompensando, o lo está corriendo, Corriendo. pero al de la calle, si le ve hacer algo malo, Ese no es hijo mío. Ese no es yo hijo. qué, que haga lo que quiera, ¿no? Que lo corrija el diablo. Es como cuando te decía Jorge Vergara es hijo de Dios y tú me decías no, ese no es hijo de Dios. Es hijo del diablo. Pastor, entonces el día que venga Jesucristo y aparte de las personas que van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, aparte hay gente que se va a quedar en la tierra, o todos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, los suyos se van. Los suyos se van. Los que decían ser suyos y no lo eran, se quedan. O sea, ese es el primer feeling. Todos los que se queden, aunque digan que eran cristianos, pues no. Estábamos engañados, a lo mejor nos quedamos, ¿por qué? Sí. Se cree cristiana, ¿no? Pero pues Dios no, a él no lo engañamos. Por eso dice el Señor Jesucristo en los evangelios, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos, Señor, en tu nombre. El Señor les dirá, nunca los conocí. O sea, no hubo un momento que el Señor los conociera como suyos. Por eso utiliza la palabra nunca. Fueron mentirosos. Pero predicaban, pero sanaban enfermos, pero echaban fuera demonios. Entonces el Señor les dice, pero yo no los conozco, yo no sé quiénes son, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces ahí vemos un filtro, claro. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el feeling. Porque cuando uno nace de nuevo, cuando uno realmente pasa y ha nacido de nuevo, lo que más deseas es obedecer a Dios. Ese es un punto. Porque tu nueva naturaleza te lo exige. Estaba viendo precisamente hoy un testimonio en YouTube, se llama el testimonio de Charo Washer, la esposa de Paul Washer, el pastor. Es un pastor de sana doctrina. Ellos ya llevaban, creo que 12 años de casados, 8 años de casados. Ella ya llevaba un buen tiempo de misionera. Ella desde los 10 años asistía a una iglesia y habla todo el detalle, pero da su testimonio de que en un evento hace poco que fue su esposo y predicó, ¿verdad? Ella fue confrontada
Y ella encontró que en ese momento nació de nuevo y que toda su vida anterior había sido pura religiosidad. Ella da su testimonio y dice, y no sabía cómo decírselo a la gente y cómo decírselo a mi esposo, porque iba a decir, ¿cómo? ¿La esposa de un pastor? Y no encontraba yo la manera, pero en un viaje que iban, ahí dijo, ¿sabes qué, Paul? Me pasó esto, nací de nuevo, yo tenía 1000 miedos, tenía 1000 cosas dentro de mí, vivía una religiosidad, pero algo pasó cuando predicaste que me cambió, me transformó, y ahora siento una vida dentro de mí. Por eso es que les digo, hermanos, tenemos que estar seguros del nuevo nacimiento. No es asistir a una iglesia, no es escuchar la palabra nada más, es nací de nuevo. Ya nací de nuevo. Si no he nacido de nuevo, tengo que rogarle a Dios, Señor, transfórmame. Yo necesito de ti, necesito ese nuevo nacimiento, necesito el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Porque antes de su venida tenemos oportunidad, y mientras tengamos vida. Después, aunque lo roguemos, lo imploremos, lo digamos, y nos da la Biblia un caso, el caso, ¿verdad?, de Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Esaú era el primogénito. Esaú era el heredero de las bendiciones de la primogenitura, pero las despreció por un plato de lentejas, ¿verdad? Pero dice la Escritura, pero después las imploró, las rogó hasta con lágrimas, pero ya no. Ya esas ya le habían sido dadas a Jacob. Entonces ya no se le podían quitar a Jacob. Y aunque Saúl lo procuró con todo su ser volverlas a tener, ya no hubo más. Entonces eso nos habla que mientras estemos en vida tenemos oportunidad. Una vez que partamos de este mundo o que la venida del Señor regrese, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Mientras estemos aquí, por eso la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque hoy, dice la palabra en Isaías, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, no hay un mañana. El único día que vivimos es hoy. Mañana no sabremos si estamos. El ayer ya pasó. Así es. Por eso, como dice ese canto antiguo, ¿no? Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez, ¿verdad? Entonces, hoy es el día aceptable, dice el Señor. Y hoy es cuando podemos venir ante el Señor a cuentas y decirle, Señor, aquí estoy, he vivido una religiosidad, he vivido una mentira, Señor, no siento esa vida, no siento eso que tú hablas en la Escritura, no siento ese gozo, esa paz, ese amor por ti, Señor, no lo siento. Y quiero ser sincero delante de ti. Y me atraen mucho las cosas del mundo. Me atraen mucho, Señor. Entonces algo está mal, porque tu palabra dice que el que ama al mundo es enemigo. El amor del Padre no está en él, y automáticamente, exactamente, se constituye en enemigo de Dios. Entonces Dios es claro, si tú amas al mundo, mi amor no está contigo. Por lo tanto, no has nacido de nuevo, punto, ¿verdad? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, la palabra del Señor es clara. Entonces, por eso el Señor nos está diciendo, es tiempo de que medites, porque en cualquier rato, en cualquier instante, puedo venir a ti y hallarte, como vimos la clase pasada, pesarte y hallarte falto, ¿verdad? Lo que siempre tenemos que hacer, si hoy viniera el Señor, tengo la plena seguridad que me voy con Él. Tengo esa seguridad de decir, Señor, me voy contigo. ¿Por qué? Porque vivo tu vida, porque vivo lo que tú me dices, ando sin mentiras, ando sin vanidades, ¿verdad? Ando en ti. Tú eres mi gozo, tú eres mi esperanza, tú eres todo para mí. Por eso el Señor dice que el reino de los cielos es como un tesoro, ¿verdad? Que un hombre encontró, y al encontrarlo fue y vendió todo lo que tenía y adquirió ese terreno para tener ese tesoro. Dice así el Señor. Dice, y el reino de los cielos, pone otra, es como una perla que el mercader de perlas encontró y la halló
y fue y vendió todo lo que tenía por adquirir esa perla. El Señor nos está hablando acerca del amor que le debemos de tener a Él, a son de que todo lo demás que tengamos, hermano, no valga absolutamente nada con respecto al Señor. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo, y ese amor, ese tipo de amor, no lo puedo producir yo. Solo lo puede producir el mismo Señor en nosotros, y eso es una obra de Dios en nosotros, y eso es una obra que el nuevo nacimiento se ha efectuado en nosotros. Pero si no hay ese amor del Señor en nosotros, no hemos nacido de nuevo, estamos viviendo una religión, y no hay nada, absolutamente nada de diferente entre un católico, un mormón, un testigo de Jehová y yo. Porque si viene el Señor, me voy juntamente con ellos, pero al infierno. Pero si no he nacido de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. No puedo gozar de las bendiciones que el Señor tiene para mí aquí. Bendiciones ricas de su presencia, de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia, de su amor desbordando dentro de nosotros. Esa es una gracia que el Señor tiene dentro de su pueblo, y es lo que nosotros tenemos que buscar. Mucho de nuestro gozo es fingido, y en cualquier momento, cuando viene una situación difícil, cambiamos el carácter. Y eso quiere decir que el gozo que yo tenía antes, la sonrisa que yo tenía antes, y decía, wow, el Señor es mi Dios, siento un gozo tremendo, y viene ¡pum! Y todo se destruye, y lo ves a esa persona devastada, amargada, destruida. ¿Por qué? Porque era un gozo ficticio, un gozo producido por cosas externas, no un gozo producido por el Espíritu Santo. Era más emocional. Entonces yo lo que tengo que buscar, estoy realmente en el Señor es realmente mi Señor, realmente siento ese deseo, hay ese fluir en mí de obedecerle, de serle agradable, de buscarle en oración, de meditar su palabra, porque Dios es claro en su palabra. El que ha nacido de nuevo se deleita en la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, tiene un gozo en la palabra de Dios. El que ha nacido de nuevo no busca orar porque él sabe que tiene que hacerlo. No, es algo que le nace. No, por eso el cristianismo no son obligaciones. Es algo que parte de acá. Y que tú dices, tengo que orar. Tengo que orar porque hay algo aquí que me dice que tengo que orar. Es una necesidad. Es como, bueno, no debiera de compararlo así, pero lo voy a comparar para que lo entendamos. Como el drogadicto. Cuando se le está acabando el efecto de la droga, ¿qué dice? Quiero droga, necesito droga, ¿verdad? Así el que en verdad ha nacido de nuevo dice, no he estado con el Señor, lo necesito, quiero estar con Él porque sé que en Él, solo en Él encuentro esa paz, solo en Él encuentro la verdad. Eso es el nuevo nacimiento, hermano. Eso. Y es lo que debemos anhelar y buscar. Porque el cristianismo no es una religión más, no es seguir unos pasos, no es seguir, como dice Pablo, el cristianismo es no gustes, no toques, no manejes, no andes, no veas. No, el cristianismo es poder de Dios. Eso es el cristianismo. Poder que fluye dentro de ti y que te hace hacer las cosas que no hacías antes. Por eso ahora amas orar, por eso ahora amas leer su palabra, por eso ahora amas adorarle, por eso ahora amas reunirte, por eso ahora amas las cosas de Dios. Por eso ahora odias la injusticia, por eso odias el pecado. Por eso odias cuando alguien hace iniquidad y se pone, tú dices, es que eso no puede ser. Porque así Dios reacciona. Y eso es que el Espíritu de Dios está actuando en nosotros y nos está llevando hacia eso, ¿verdad? Nuestra vida
Es una vida que va creciendo cada día más en un conocimiento más profundo de la obra de Dios en nosotros. El cristianismo no es algo estático, es algo dinámico. Por eso el Señor, cuando después de que le dice a Nicodemo, y lo estamos viendo los sábados, después de que le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, así como el viento no sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabes qué obra está pasando en ti, pero digo, no es algo de que, me voy a proponer a orar, No, es algo de que no necesito orar. Yo necesito orar. Así como un pez no puede estar afuera del agua, ¿verdad? Porque se muere. Así es la agonía de un cristiano cuando no está en la oración. Entonces necesitamos orar, necesitamos meditar. O sea, es algo que nace de acá dentro del corazón. Y lo demás es religión. Y una religión no me va a llevar al cielo. Una religión que tenga sana doctrina, una religión que te enseñe bien la palabra de verdad, no te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es la obra de Dios en ti. La sana doctrina es buena. Por el estar escuchando sana doctrina, Dios actúa ahí, el poder de Dios actúa ahí. Pero la sana doctrina en sí misma no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo es una transformación interior, que es la obra de Dios a través de su Espíritu en tu vida. Y si no la hay, anhélala, búscala, llora, ruega lágrimas, haz lo que tengas que hacer para que Dios obre dentro de ti. Yo siempre lo he dicho y me encanta, uno de los que le llaman los príncipes de los predicadores, Charles Spurgeon, tenía tiene una estadística, bueno, vivió en los años 1800, pero tiene una estadística muy impresionante. De cada 100 personas que se convertían en su ministerio, 99 permanecían en las iglesias. Y entonces él claramente decía, hermanos, si yo supiera que no soy un elegido de Dios, yo me botaría al suelo y desgarraría mi alma, mi corazón y mi ser, y no me levantaría hasta que Dios me respondiera, porque esto no es cualquier cosa, es mi eternidad, así de sencillo. Puedo disfrutar 15, 20, 30 años aquí, pero allá es una eternidad, es por los siglos de los siglos, y nunca cambiaré el lugar donde estoy. Los que están en el infierno nunca pasarán al cielo, y los que están en el cielo nunca pasarán al infierno. Entonces será por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Cuando el Señor dice a la iglesia de Sardis, van a entrar como ladrón y no sabrás, está utilizando en el griego la forma más negativa que existe. ¿Sí? Es como decir, nunca sabrás en qué momento te voy a caer. No te voy a dar ni el menor aviso de que te voy a caer. Nada más vas a sentir el juicio de repente. Paz, ¿verdad? Eso va a ser. Como así será también el arrebatamiento de la iglesia. No habrá una señal, no habrá nada. Nada más de repente sonará una trompeta y ¡pau! Adiós, ¿verdad? La iglesia se va, los santos se van, y los que se creyeron santos se quedan. Y con respecto a la pregunta que me hacías, allá arriba en el tribunal de Cristo, cuando la iglesia es levantada y aquí en la tierra empieza a desatarse la gran tribulación, acá se está efectuando el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un tribunal de juicio, es un tribunal de recompensas. A ti te toca esto, mijito, a ti te toca esto, a ti te toca y a esto, ti no te toca. A ti no te toca nada más que estar por ahí. Solo Milán. Esa es la verdad. O sea, el tribunal de Cristo es para eso. El juicio del gran trono blanco, ese sí es para juicio. Pero ese no llegará a un cristiano. Un verdadero cristiano no llegará al juicio del gran trono blanco. Jamás podrá llegar. ¿Por qué? Porque él ya ha sido juzgado, ¿no? Así es. En la cruz del Calvario yo fui juzgado por medio de Cristo, mi sustituto. Entonces, esa es la parte.
Un cristiano no va a llegar. Por eso dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay absolutamente ninguna condenación. Pero si, repito, si he nacido de nuevo. Si no he nacido de nuevo y me creo cristiano, entonces sí voy a pasar por el juicio del gran trono blanco. Y entonces en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? Dice la palabra de Dios que nuestras obras, ahí sí, nuestras obras serán probadas ante el Señor. Y ahí es donde vienen las recompensas y las pérdidas, ¿verdad? Como el que decía, Señor, pues, me diste un talento y sorpresa, aquí tienes uno. ¿Y mi producción? ¿No? Ay, Señor, es que tú sabes que el talento que me diste, pues lo guardé, Señor, porque pues, ay, Señor, tú sabes, me daba penita, tenía miedo, tenía flojera, nunca tuve tiempo, y pues, Señor, tú lo sabes, y pues ya, ¿qué, Señor? Pero mira, aquí te lo entrego, te lo guardé, mira, está bien, hasta pulidito y todo. El Señor Muchas dice, personas aún tienen derecho a la salvación, a estar en el reino de los cielos, pero dentro del mismo cielo hay jerarquías, ¿no? Sí, claro. así es. Como hay ángeles, bueno, arcángeles, ángeles, así va a ser las personas que se van a hacer. Así va a haber. Va a haber quienes tengan el honor de en el milenio reinar juntamente con Cristo. Eso va a ser un honor que el Señor les va a dar. Y va a haber honores ahí, va a haber gente, dice Pablo, ¿verdad?, que algunos resplandecerán más que otros. Entonces, esas son las glorias eternas que el Señor tiene para los suyos. Al Señor, por eso el Señor dice en Hebreos 11:6, no lo traigo, pero ahorita me acordé con base en lo que me dijiste, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. O sea, ya está mi galardón. Y Él me va a galardonar, y Él me va a premiar. Si yo estoy buscando al Señor, le estoy sirviendo fielmente, le estoy buscando fielmente, el Señor dice, te tengo premios, y premios fuertes. ¿Cuál fue ese versículo? Hebreos 11:6. Dicen, fíjense, aquí leí en el comentario, me encantó este comentario bíblico de Matthew Henry, que dice, las cosas externas, ahí en Sardis, no hablando de Sardis, las cosas externas parecían bien a los hombres, pero ahí había solo la forma de la piedad, no el poder. Un hombre que vive, pero no un principio de vida. Había gran mortandad en sus almas y en sus servicios, cantidades que eran totalmente hipócritas, otros que estaban viviendo en forma desordenada y muerta. Nuestro Señor los llamó a ponerse alertas contra sus enemigos y activos y fervientes en sus deberes, y a proponerse, dependiendo de la gracia del Espíritu Santo, a revivir y fortalecer la fe y los efectos espirituales de los aún vivos para Dios, aunque en decadencia. Perdemos terreno cada vez que bajamos la guardia. Perdemos terreno, dice cada vez que bajamos la guardia. Tus obras son huecas y vacías. Las oraciones no están llenas de santos deseos. Las limosnas no son obras llenas de caridad verdadera. Los días de reposo no están llenos de devoción del alma adecuada para Dios. No hay afectos internos adecuados para los actos y expresiones externas. Cuando falta el espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo. Al procurar un avivamiento en nuestra alma o en las de otros, debemos comparar lo que profesamos con la manera en que vivimos. Para ser humillados y vivificados y tomar firmemente lo que queda, Cristo enfatiza con un temible amenaza su consejo si fuera despreciado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Predicas la piedad, predicas la gracia, predicas todo, pero ¿de qué te sirve que prediques eso si dentro de ti no hay nada? Como decía Pablo, ¿no? Si doy todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy, de nada.
de embalde. Aún si meto mi cuerpo a ser quemado, ¿verdad? Y todo, como mártir y todo, pero si no tengo amor, ante Dios no cuenta. Esa es la parte, hermanos, que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Ante este detalle, ¿verdad? Que le habla, si no velas, ¿verdad? Si no te arrepientes, vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué horas vendré. ¿Sí? Y luego el versículo 4 empieza con un pero, ¿verdad? Que indica algo que hay diferente. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Fíjense, literalmente, en el griego literal dice, tienes unos pocos nombres, no dice personas en griego, es nombres. Tienes unos pocos nombres, indicando que el Señor conoce a sus fieles muy personalmente, es decir, por sus mismos nombres. El Señor nos conoce por nuestros nombres. Por eso el Señor ahí utiliza tienes unos pocos nombres. No dice tienes unas pocas personas. Hablaría que el Señor no los conoce o los ha visto a lo lejos. El Señor no nos conoce así. El Señor nos conoce totalmente y sabe nuestros nombres y nos llama por nuestros nombres. Por eso dice aquí en Sardis, tienes unos pocos nombres. ¿Sí? Es la parte. Fíjense, Juan capítulo 10, versículos 2, Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 2 al 5. San Juan es nuevo, ¿no? Sí, está San Juan. Perdón. San Juan capítulo 10, versículos 2. Versículos 2 al 5. Del 2 al 5. Ok, dice Juan capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjense, ¿va? ¿Cómo dice? El versículo 3. Y a sus ovejas, ¿qué? A sus ovejas llama Por su nombre. por su nombre. A sus ovejas llama por su nombre. El Señor conoce perfectamente nuestros nombres, nos conoce perfectamente y nos llama por nuestro nombre. Nunca va a decir, hey, fulanito, hey, sultanito, el de camisa azul, ese de lentes, el chaparrito, el alto, el gordito, ¿verdad que no? Nos va a llamar por nuestro nombre. Dice un himno antiguo, ¿verdad? Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, ¿verdad? Cuando el Señor diga, Sergio, que oigas allá en el cielo, Sergio, presente, Señor, ¿verdad? Eso será hermoso. Eso sí. No llegó. No llegó, se quedó abajo. No ha llegado. Esa es la parte. Pero fíjense cómo, bueno, que no es el tema, pero fíjense cómo va hilado las ovejas con el pastor. Dice que las ovejas siguen al pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Las ovejas siguen a Jesucristo. Ponen su mirada, reconocen la voz de Cristo. Reconocen la voz de Cristo, ¿verdad? Reconocen su voz y lo siguen. Y Él las llama por su nombre. O sea, hay una convivencia y comunión mutua entre el Señor y sus ovejas, ¿verdad? Como los papás a sus hijos, ¿no? Ándale, también. Y nosotros nos equivocamos y Él no. Bien. Él es el perfecto, el Padre perfecto. Cuando disciplina no se equivoca. A veces nosotros disciplinamos, a veces cuando no debemos de disciplinar, ¿verdad? Nosotros sí nos equivocamos. O sea, de nombre con nuestros hijos. Como son muchos. Yo veo a veces con mi mamá que dice, oye Jonathan, que mamá, no soy Jonathan.
Sí, no, hijo, perdóname, es que luego me enredo, dice. Pero sí, yo no soy Jonathan es mi hermano menor. ¿Verdad? Pero así a veces nos equivocamos, el Señor no se equivoca. El Señor no va a decir, a Heréndira no le va a decir Erika, y a Erika no le va a decir Heréndira, nunca jamás, sino cada quien nos llama por nuestro nombre y nos conoce perfectamente. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículos 19 y 20. San Locuas. San Locuas es muy bueno. Del 19 al 20. San Locuas 10. San Locuas 10. 19 a 20. No, 19 y 20, ¿no? Ok, dice San Lucas capítulo 10, versículo 19. ¿Ya estamos? Ya. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Fíjense. No se regocijen de esas cosas, no se regocijen de que los demonios se les sujetan, no se regocijen, perdón, voy a aumentar un poquito lo que está aquí, de milagros, de que la gente sana, de eso no se regocijen, regocíjense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y aquí hay algo que lo vamos a analizar. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesús? ¿Cuál es el contexto? ¿A quién les está hablando Jesús cuando les dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones? ¿A los discípulos? A los discípulos. Y entre esos discípulos, ¿quiénes estaban? Pues estaba Judas, el que traicionó a Jesús. Judas se le sujetaron los demonios. Sí. Judas hizo milagros. Cuando el Señor los envió, llegaron regocijados. Dice, Señor, los demonios se nos sujetaban, sanamos de enfermos, Señor. No se regocijen de esto. Regocíjense que su nombre esté realmente inscrito en el libro de la vida. Judas no estaba escrito en el libro de la vida. No estaba escrito. Y aún Dios le daba esa potestad, esa, ¿cómo dice? Ese poder, esa autoridad. Esa potestad de hollar serpientes. Que Judas está en el lago de fuego. Judas está en el lago de fuego y No, azufre. sí, o sea, porque yo no tenía ni idea dónde estaba Judas. Digo, o sea, con Dios Pues que no andaba se arrepintió. Es que se arrepintió, Judas, ¿no? En el Pero no último tiempo. momento, ¿no? No se arrepintió. ¿No? Más bien No, fue le vino- remordimiento. No, le vino el juicio, ¿no? No, sí, se fue y se ahorcó. Eso no es arrepentimiento. Eso, Bueno, si se hubiera arrepentido, si se hubiera arrepentido, hubiera tenido salvación. Pero si no se arrepintió, Que hubiera pedido perdón a Dios, no le pidió perdón. fue y se ahorcó. Edgar, y todos los que vienen antes de la crucifixión de Jesucristo, como Juan el Bautista, ¿ellos igual tienen derecho a estar en el cielo? ¿O...? ¿Qué pasa con ellos? Ajá. Es precisamente, acabo de contestar en el Face una cuestión doctrinal que pusieron ahí. Que Noé se salvó por su obediencia, no por la gracia. Digo, error. Noé se salvó por la gracia. Aunque Génesis 7:8 dice, y Noé hizo todo lo que Dios le ordenó, ¿verdad? Y subió al arca y fue salvado por su familia. Pero si nosotros nos vamos un capítulo atrás, en Génesis 6, dice, y Noé halló gracia delante de Dios. O sea, lo mismo. Entonces, la gracia me capacita para obedecer, que es diferente. La obediencia no me salva la gracia de Dios. El poder de Dios actuando en mí por su gracia. Porque Dios dice, iba a destruir ya, me cansé de la humanidad. Dice, los voy a destruir, los voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios decidió salvar a Noé y a su familia por pura gracia. Entonces, ¿fue por obediencia de Noé o fue por la gracia de Dios? Por la gracia. Por la gracia. Y Noé, por la gracia de Dios, actuó en obediencia, que es diferente. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación ha sido por gracia mediante la fe. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? El Antiguo era una fe futurista. Ellos sabrían que vendría el Mesías. Entonces ponían su esperanza en ese Mesías que vendría.
Nosotros, nuestra fe es una fe hacia atrás, a diferencia del Antiguo Testamento. Porque nosotros tenemos una fe en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y ahora creemos que Él está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Tanto es una fe en el pasado como es una fe presente, ¿verdad? Y futura. Pero en el Antiguo Testamento era por fe también, nunca por obras. Entonces, esa es la parte. Todos los hombres que fueron salvados en el Antiguo Testamento fueron poniendo su esperanza en el Mesías que vendría, en su Salvador. Por eso David oraba: Señor, dame un corazón recto y pon un espíritu nuevo dentro de mí. David, sin saberlo profundamente, estaba hablando del nuevo nacimiento. El profeta Ezequiel dice: quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No, ahí está, nuevo nacimiento. O sea, todo, tanto el antiguo como el nuevo, es nuevo nacimiento. En sí el Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio estaba en el Antiguo Testamento, nada más que disfrazado. Y ahorita que Cristo vino, ¿verdad?, sacó a luz la verdad. O sea, el Evangelio ya estaba, Jesús lo sacó a luz y les dijo: vean, esto es lo que dice el Antiguo Testamento, esto es el Evangelio, y ustedes no lo habían visto. Esa es la parte. Por eso les decía, tanto el Antiguo como el Nuevo es por fe. Por lo tanto, todos los santos que vivieron en el Antiguo Testamento fueron salvos Por gracia. por gracia. Llénanos de limpios por gracia. Sí. Aún Saúl, tengo que mucha gente lo bota al infierno. Yo tengo una seria duda, porque no digo que esté en el cielo, pero sí tengo una seria duda, porque cuando Saúl va erróneamente a consultar a la bruja y Dios permite que Samuel regrese, es la única ocasión que Dios permite que un muerto regrese, que Samuel regrese y hable con Saúl, ¿verdad? Y Samuel lo regaña, lo reprende a Saúl duramente y le dice: porque hiciste esto, prepárate, porque tus enemigos van a ganar y te van a matar a ti y a tus hijos, y hoy te reunirás con nosotros. Y eso es lo que a mí me impactó, porque Samuel no estaba en el infierno. Samuel fue un hombre de Dios recto, bueno, siguió al Señor. Por su gracia el Señor obró ahí. Y Samuel le dice: hoy estarás con nosotros, hoy te reunirás con nosotros. Y ese día en la batalla murió Saúl. Entonces, ¿El amor tuvo tiempo de arrepentirse? algo pasó, no lo puedo decir, ¿verdad? Pero esas palabras de Samuel sí me hackearon, ¿no? Sí me hicieron así como que ¿qué está pasando? Entonces yo no puedo asegurar que Saúl está en el infierno, ¿no? Pero todos los santos en el Antiguo Testamento han sido salvados por gracia. Y si Saúl está en el cielo, es por la gracia de Dios. Es lo único. La gracia de Dios puede cambiar al más vil pecador en el más grande, en el más santo. Sí. Ahí está el apóstol Pablo, respirando amenazas, respirando odio, ¿verdad?, contra los cristianos, y de repente el Señor se le presenta por su gracia, lo transforma, lo cambia, y ahora Pablo se vuelve en el apóstol que más trabaja para la obra del Señor, porque fue el que más levantó iglesias, fue el que más lugares visitó, fue el que más países llegó. Qué tremendo, ¿verdad? La gracia de Dios actuando ahí en Pablo. Por eso Pablo dice: he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. Esa es la parte, ¿verdad? Ahí tenemos el John Newton, un hombre que, ¿verdad?, un inglés o escocés, no me acuerdo qué era, que primero vivió como esclavo, ¿verdad? Luego gana su libertad y se vuelve un traficante de esclavos. Y él traficaba con esclavos, y precisamente, y yendo en un barco con esclavos a llevar la mercancía, ¿verdad?, porque así lo llamaban los esclavos, le agarra una tormenta durísima. Como ya eran gente de mar, esos que constantemente viajaban para traer de África esclavos y llevarlos a comerciar a Inglaterra y a otros países, sabían que esa tempestad era de muerte. Entonces, en ese momento, John Newton
se siente tan mal que se postra ante Dios y le ora y le dice: si tú existes y tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Porque él había oído el evangelio desde antes. Los esclavos le habían dado el evangelio, mucha gente venía oyendo de atrás, venía oyendo el evangelio. Entonces eso le sirvió para que en ese momento él dijera: si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. En ese momento sucedió un milagro. La tormenta desapareció y ellos pudieron llegar al puerto seguro. Y por eso ese hombre hizo tantos himnos para el Señor, y hay un himno que es una preciosura que se llama Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Esa es la parte, una gracia tan infinita, sublime gracia del Señor. Antes yo era ciego, dice, ahora veo. Un merecedor de eso, y Él me salvó. O sea, eso escribe John Newton como su evidencia de lo que Él pasó ahí en ese momento, ¿verdad? Por eso, repito, hermanos, es una obra de Dios que necesitamos, y que en verdad tengamos entendido que si no nacemos de nuevo no vamos a ver el reino de Dios, porque es imposible vivir la vida que Jesús demanda en el poder de nuestra fuerza. No podríamos. Nos va a llevar a rencores, nos va a llevar a odios, nos va a llevar a amarguras, ¿verdad? Entonces solo es a través del poder del Espíritu y de la obra del Espíritu dentro de nosotros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, versículo 8. ¿Están? Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense, ¿verdad? En la gran tribulación se va a levantar un imperio mundial. Y se van a levantar dos, que eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos creciendo en Apocalipsis. Pero se van a levantar dos personajes muy especiales. Uno es la bestia, que va a ser un líder político muy carismático, muy inteligente, súper inteligente, mega inteligente. Y se va a levantar un falso profeta. Política, religión. Y este falso profeta va a hacer que todos adoren a la bestia, a este líder político. Y dice, se va a levantar una esfinge. Y dice, y es cuando aquí dice, ese es el contexto. Y la adoraron, o sea, adorarán a esa estatua todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde el principio del mundo. Ah, caray. ¿No fue inmolado hace 2000 años? No, Jesús no dio su sacrificio ahí hace 2000 años, porque dice que desde el principio del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado para ser inmolado. Y como Dios no vive el futuro y no vive el pasado, Dios es un ser eterno, Él vive el presente siempre. Para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Él es, ¿cómo se le puede? Él es atemporal. El tiempo no lo mide a Dios. Por lo tanto, para Dios, el mañana es hoy. El pasado es hoy. El hoy es hoy. A Dios no le afecta el tiempo, a nosotros sí. Es más, Dios creó el tiempo en Génesis 1.1. A ver si lo encuentran. Lean Génesis 1.1 y a ver si lo encuentran, que Dios creó el tiempo ahí. Génesis 1.1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí lo ven?
¿En el qué? En el principio. Ahí empezó el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí empezó el tiempo. ¿Qué pasó antes? No existía el tiempo. En el principio, cuando Dios creó el tiempo, lo creó iniciando los cielos y la tierra. Pero Dios ya existía desde antes, desde una eternidad. Entonces el tiempo empieza ahí, por eso a Dios no le afecta el tiempo, porque Él creó el tiempo. Por eso Dios dice que para Él es lo mismo el mañana, el pasado y todo. Por eso Dios conoce perfectamente. Ahí marca el tiempo para nosotros. Así es. O sea, ese es el tiempo de nosotros, los seres humanos. Así es. Pero para Dios, Dios es atemporal, el tiempo no le afecta en lo más mínimo. Por eso dice la palabra de Dios que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A ver, pues ¿cómo? A ver, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, no te entiendo, Señor. Pues es eso, el Señor está diciendo, soy atemporal, no me afecta el tiempo a mí. A ti sí, a mí no. Para mí es lo mismo 1000 años, un día, un minuto, un segundo. Para mí es lo mismo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. ¿17, 18? 17, 18. 17, 8, perdón. Perdón, 17, 8. Apocalipsis 17, 8. ¿Ya están? Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjense. ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Desde el principio. ¿Desde cuándo están nuestros nombres escritos, si hemos nacido de nuevo? ¿Desde cuándo están nuestros nombres escritos en el libro de la vida? ¿Desde que reconocí a Cristo como Señor y Salvador y nací de nuevo? ¿O desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Desde que Dios el Padre agarró a su Hijo y le dijo, tú vas a ir a pagar por ellos. Sé que voy a crear al hombre, sé que el hombre se va a rebelar contra mí, o sea, y aún así lo voy a crear, pero le voy a dar la salvación. Ahí me entró una duda. Sí. Si por ejemplo, mi nombre no está escrito en el libro de la vida, tú decías hace un momento, cuestionémonos nuestro actuar. Todo lo que hagamos es porque Dios nos los pone que hagamos. Si no oramos, si no actuamos con bien, si no todo, aunque me crea cristiana, no lo soy, porque mi fruto no lo demuestra. Y a lo mejor hago cosas buenas, pero lo hago con tal de verme bien ante mucha gente, nada más. Pero a Dios no lo engaño. A lo mejor mi nombre no está escrito. Si por ejemplo mi nombre efectivamente no está escrito desde el principio del tiempo, o sea, Heréndira no está escrito en el libro, si yo me esfuerzo ahorita, porque es por gracia, si yo digo, ay, yo siento que no oro, no esto, no me pasa esto, no me pasa el otro, ¿qué podría yo hacer si Dios no me ha escogido? Porque no está escrito. Bueno, es que ahí viene. Pero sí quiero estar en el libro. Bueno, es que hay parte de un deseo. Quieres estar en el libro. Sí. Hay un deseo que Dios está poniendo. Ok. Ya estoy. ¿Hay un qué, perdón? Y hay un deseo que Dios Ya está me poniendo ahí. contestaste. No estuvo, o sea, Sí. es por eso que Dios dio a su Hijo, ¿no? Para que todo aquel que crea en Él fuera salvo, ¿no? Sí. La cuestión es que si Dios no escogiera a alguien para salvación, No le pondría deseo. nadie sería salvo. Porque sí es cierto, es que si Dios- Romanos capítulo 3 nos dice,
en los versículos, creo que es del 6 en adelante. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si Dios no escogiera personas para salvación, nadie sería salvo. Oye, pero es que ¿por qué Dios no escoge a todos? ¿Por qué no? Porque no si escogiera, si salvara a todos, no sería justo. Pero cuando dice muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿a qué se refiere? A que Dios llama y solo pocos Quedan. responden, porque son los escogidos. A eso se refiere. Dios llama. Por eso salimos a predicar el Evangelio. Por eso hablamos el Evangelio. Dios está llamando ahí a través del Evangelio. Arrepiéntanse. ¿Quiénes van a responder a eso? ¿Todos? No. ¿Muchos? No. Van a responder los escogidos. Por eso Pablo dice que él se esforzaba bastante por llevar el Evangelio a muchos lados por amor a los perdidos. No. Pablo no dice eso. Pablo dice por amor de los escogidos. ¿Me lo podrías repetir? Por amor de los escogidos. No, lo anterior. Que Pablo dice que se esfuercen en llevar el Evangelio a todos por amor de los escogidos. No por amor a los perdidos, por amor a los escogidos. Porque Pablo ya sabía que ellos, por mucho que les prediques la palabra, no van a tener el deseo de servir así a Dios. es. No están escogidos. O sea que nosotros podríamos considerarnos escogidos. Si hemos respondido al llamado y hemos nacido de nuevo, sí. Podemos ser escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Esa es la parte. Por eso hay una seguridad tan plena en el Evangelio de que si Dios te escogió, vas a llegar al cielo. ¿En qué lugar? ¿Quién sabe? Pero llegamos. Llegamos. Eso se le llama soberanía de Dios. Es un atributo. Dios es soberano. Por eso Dios dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, y al que quiera endurecer, endureceré. O sea, no estamos jugando con cualquier Dios, como les he dicho. Bueno, pues algunos dirán, pues si no soy escogido, entonces pues, ¿qué? Me echo a la talacha. Yo no te recomendaría eso. ¿Verdad? Es aquí como cuando tú le das escuela a tus hijos y le dices, te voy a dar la mejor escuela. Tengo 5 hijos, ¿no? Todos van a la misma escuela, pero a lo mejor algunos se gradúan, a lo mejor otros no, pero todos han tenido el mismo derecho, ¿no? Así es. Y otros a lo mejor se gradúan malamente, pasando con 6. En sí, el sacrificio de Cristo exponencialmente es para todos, para todo el mundo. El sacrificio de Cristo alcanza para todo, para salvar a todo el mundo. Eso es exponencialmente. Pero no todos van a querer. Realmente, nada más es para sus escogidos. Porque es a los únicos que Dios les va a dar el nacer de nuevo. Es el único que Dios va a producir en ellos arrepentimiento. Es el único en que Dios va a poner en ellos fe. Porque para yo poder hacer eficaz, o sea, el sacrificio de Cristo, debe haber un arrepentimiento en mí y debe haber fe en ese sacrificio. Fe en que Jesús realmente es lo que dice ser. Porque yo puedo creer que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, pero no creo que sea Dios, no creo que sea el Señor, y no lo tomo así. Entonces eso no me va a salvar. Pero si yo tengo una fe plena en que Él vino a morir por mí en la cruz del Calvario, al referirme a Él me estoy refiriendo a Dios, vino a morir en la cruz del Calvario por mí, y yo lo creo y digo, soy salvo. Entonces, por eso a la vez la fe es tan sencilla y a la vez es tan compleja. ¿Bien? Pero Pablo le dice a Timoteo, ora por los que se oponen al Evangelio,
por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y ahí es donde vemos algo. ¿Quién concede el arrepentimiento? Yo soy el que me arrepiento, yo soy el que Dios concede. Yo me arrepiento, pero Dios me concede el que yo me arrepiento. O sea, produce todo lo necesario en mí para que yo exprese el arrepentimiento. Interesante, ¿va? Entonces es lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Sí? Entonces, no somos nada sin él. Sin él no podemos hacer nada. Por eso dijo Jesús, separado de mí, nada pueden hacer. Absolutamente nada. El pecado los tiene destruidos. El pecado los tiene presos. El pecado es su amo y es un amo cruel que no te da ni para respirar. Así de sencillo. Y como le decía alguien, se está acabando la pila. Como le decía alguien en la clase del sábado, decía, la palabra que más nos define como cristianos en la Biblia es esclavo. ¿Por qué? Yo era esclavo del pecado. Ahora he cambiado. Ahora soy esclavo de Jesucristo. ¿Y en qué momento fui libre? Nunca. Somos esclavos. Pero cambiamos de amo. Cambiamos de amo. Uno malo, uno bueno. Sí, así es. Antes tenías un amo despiadado, cruel, que quería tu destrucción. Ahora tienes a alguien que eres tú su esclavo, pero él te puede tratar como amigo, como hermano, y te da esa facultad. Y todavía, porque lo podían hacer los dueños de ese tiempo, nombrar a sus esclavos herederos de su fortuna. Y lo dice el Señor, que nosotros, la palabra de Dios, que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces esta es la parte que el Señor nos está retando y nos está hablando. Entonces la palabra que más define, y eso se puede ver glorioso porque Pedro dice que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Quién es comprado? Un esclavo. Un esclavo. Hasta la elección del Señor, la elección soberana para salvación, nos hace definir como esclavos. Porque cuando el que va a comprar a un esclavo lo elige, quiero ese, quiero aquel y quiero aquel, y pago por ellos. Fuimos elegidos. Entonces, ¿cuándo fui libre? Lamento decirte que nunca, ¿verdad? Pasaste de un amo a otro amo. Así de sencillo. Y por eso les digo que si no nacemos de nuevo no podemos entender esto. Y la diferencia es, como decía Ere, cambiamos de un amo cruel, despiadado, criminal, que quiere nuestra destrucción, a un amo que sí nos pide obediencia, pero que nos trata como amigos, como hermanos, ¿verdad? Y que nos dice, te voy a nombrar mi heredero. Esa es la diferencia. ¿Sí? Esa es la diferencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Rápido, por favor. Nos fuimos largo con este. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2. Versículo 19. Ok, ¿ya están? Ok, segunda de Timoteo, capítulo 2, 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, hermanos. Otra vez, conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce. Y ya luego nos da una exhortación a nosotros: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, de Cristo. Es segunda de Timoteo 2:19. Ajá. Pero es esta. Segunda de Timoteo 2:19. ¿No estarás en primera de Timoteo? No, estoy en segunda. Pero el Timoteo. Sí, así empieza: pero el fundamento de Dios está firme. Pero ahí empieza segunda abajo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ajá.
otra cosa. A ver, ¿cómo empieza? El fundamento de Dios. Estás firme teniendo Este sello, ajá. Ahí está. ¿Sí, sí es? ¿Ese es? Sí. Sí, es ese. Sí, de nada, mijo. Otra palabra que me llama la atención es que dice pocas, ¿verdad? Ahí cuando estamos viendo la iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero tienes unos pocos nombres o pocas personas, pocos, ¿verdad? El griego utilizado ahí es óligos, de afinidad incierta, pero que significa diminuto, ¿verdad? O sea, era poquitas personas que estaban todavía firmes y fieles, pero que empezaban a menguar, ¿sí? Lucas nos narra unas palabras del Señor Jesús que, aunque el griego es diferente, nos habla de lo mismo. Por ejemplo, en Lucas 12:32. San Locuas, ¿no? Sí. Lucas 12:32. San Locuas 12, 32. 32. Dice San Lucas, capítulo 12, versículo 32. ¿Ya están? ¿Ya? Dice, Bueno, ya no sé. Ay, perdón. no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? No temáis, manada pequeña. El griego utilizado aquí para pequeño es micros, de donde viene nuestra palabra microscopio, microbio. Porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Verdad? No temáis, manada micro. ¿Vieron? Por eso cuando me dicen, no, de que multitudes, millones están viniendo a Cristo. Millones están viniendo a Cristo. Cantidades. En África, estaba viendo un video de que se juntaron como 6 millones de gentes a alabar a Dios en África. Y que recibieron a Cristo como no sé qué tantos. Pero cuando tú analizas y ves la predicación y ves lo que les están dando, tú ves que no están predicando a Cristo. Pero es un avivamiento. No, no es un avivamiento. Es una falsedad y la gente se está amontonando porque les gusta esa falsedad. Esa es la verdad. Como decía por ahí un pastor, y es cierto, los falsos maestros, los falsos profetas son el castigo de Dios para la gente que no quiere oír la verdad. Así de sencillo. Así de sencillo. Hazle con el dedo. Sí, es lo que quieren oír. Por eso a veces uno les habla a esa gente, pero es que mira, está errado, mira, la Biblia dice esto. No. Es lo que me diga él y es lo que voy a decir. Y él tiene la razón y buena onda, buena esto, todo. ¿Por qué? Es lo que quieren oír. Entonces Dios les dice, ¿es lo que quieres oír? Pues ahí está. Pues ahí está. Te entrego un falso maestro. Satanás, mándale un falso maestro. Ya, ¿verdad? Dios nos da las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, que Dios nos dé esto. ¿Sí? Cuando precisamente la que decía Erika hace rato en Mateo 22:14, que dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos, la palabra pocos aquí es la misma que el Señor está utilizando en Sardis, óligos, diminuto. Es un diminuto grupo. ¿Verdad? No son muchos, son diminutos. ¿Bien? Bueno, son las 10:10. Vamos a dejarlo aquí. Ahora no es muy tarde. Y bueno, vamos, ¿alguna duda, pregunta? ¿No? ¿No? ¿Todo bien?